Capítulo 6. India. Yo analizo. El sol del mediodía caldeaba el desierto de Rajasthan, hasta el grado en el que permanecer al descubierto se volvió un infierno. Sin embargo, esa era precisamente la hora del día en la cual el estiércol adquiría la textura adecuada para ser recolectado. El estiércol era nuestro combustible y con él encendíamos el fuego para cocinar y calentarnos en las noches. Mis amigas y yo salíamos a recorrer la tierra partida y las dunas arenosas que brillaban intensamente reflejando los rayos amarillos del sol. Ni siquiera los monos nos molestaban, porque a esa hora permanecían recostados aprovechando la frescura de la sombra de los pocos árboles que quedaban con vida. Mi tez era morena, mi piel fuerte y mi talle delgado. Andaba con paso lento, totalmente erecta, porque mi dignidad era lo único que me sostenía. Los hombres me asediaban por mi belleza, y por eso odiaba mis ojos penetrantes y mis labios delgados. Vivía con las mujeres y nos protegíamos unas a las otras de la insistencia masculina por satisfacer sus deseos con nuestros cuerpos. Me habían violado tantas veces que cada vez que veía a un hombre me daban ganas de provocarle el mismo dolor que su pene erecto penetrando mis carnes secas me había causado. Sin embargo, deseaba casarme y tener hijos. No comprendía por qué lo anhelaba y me pasaba horas enteras analizando la contradicción entre mi repulsión y mi atracción. Pertenecía a la casta de los intocables y penetrar a los mercados o los templos me era prohibido. No conocía a mis padres y el temor a la lepra me aterraba. A veces, al cerrar los ojos, veía una cara y un sentimiento extraño que fluía a través de mi cuerpo. La dibujaba en la arena intentando representar su cabello largo, su barba rubia y sus ojos penetrantes, pero nunca logré estar satisfecha con el resultado. Era mejor verla en mi mente y analizar su procedencia. Deseaba encontrar el hombre vivo dueño de esa cara, y cuando me desesperaba el sol o no aguantaba el escozor de mis manos, producido por el estiércol, me imaginaba otra vida, junto a ese hombre, protegida y amada. Pero nunca conocí a alguien ni siquiera parecido. Solamente una vez fui feliz. Caminaba por el desierto cuando vi a lo lejos un renunciante recolectando estiércol como yo. No le tuve miedo y me acerqué a él. Supe que él me había percibido, pero no mostró ninguna señal de reconocimiento por mi presencia. Aquello me tranquilizó y me mantuve a su lado sintiendo una seguridad que jamás antes había experimentado. Al atardecer nos sentamos uno junto al otro y le conté mi vida y le confesé mis sufrimientos. Me vio con una mirada parecida a la de los ojos de la cara que veía en mi mente y me dijo que todo era un aprendizaje y que debía tener paciencia y analizar el significado de lo que me sucedía. Me despedí de él al amanecer y lo dejé acariciar mi cuerpo, por primera vez excitándome con el contacto con un hombre. No lo volví a ver, pero su recuerdo perduró en mi memoria y sus palabras también. Mi vida era un aprendizaje, me había dicho, y yo debía analizar su significado. Poco a poco y a medida que envejecí, me di cuenta que sus palabras reflejaban la verdad. Hacia el final de esa vida, mi mente comenzó a jugarme tretas extrañas. Cuando me despertaba por las mañanas, sentía mi cabeza dividida en docenas de compartimentos. Cada uno de ellos era un mundo completo y complejo. Lo que sucedía en cada mundo era de una importancia y dramatismo totales. En cada experiencia de cada compartimento se jugaba a la vida y a la muerte, pero no existía absolutamente nada que uniera entre sí a todos los mundos. Viajaba entre las realidades que representaban sin encontrarme a mí misma. A veces permanecía durante días enteros en esa situación, hasta que por fin un yo unificado aparecía.
pero no duraba mucho. A la mañana siguiente me volvía a suceder lo mismo. Mi único recurso era analizar lo que acontecía en cada sección de mi mente, intentando, con desesperación, encontrar alguna pista que me pudiera ayudar, algún camino de unión entre todos esos mundos. Me di cuenta hacia el final de mis días que la unión no pertenecía y no se podía hallar a partir y desde los compartimentos. La unión pertenecía a otro nivel que aparecía súbita e independientemente del análisis, pero de alguna forma ayudado por él. Morí viajando entre 3 compartimentos analizando sus contenidos. Capítulo 8. Polonia. Yo equilibro. Desde mi ventana los veía caer, lentos y acolchonados, como si poseyeran vida propia. Algunos se pegaban al vidrio, impulsados por una suave corriente de aire. Entonces me acercaba lo más posible para observar sus formas. Todos eran perfectos, pero diferentes unos de los otros. Me preguntaba cómo podía ser aquello. En una noche de tormenta, la cantidad de copos de nieve no podría ser contada ni siquiera con el uso de todas las combinaciones posibles de las letras del alfabeto hebreo. Sin embargo, existía una similitud. Cada palabra tenía un índice numérico resultante de la suma del valor de cada letra. El número de palabras también parecía ser infinito, aunque seguramente menos infinito que la cantidad de copos. ¿2 infinitos? El recuerdo de Rubén me asaltó en ese instante. Qué ganas de que ya fuera mañana para poder discutirlo con él a la salida de la yeshiva. Rubén, ¿cómo podía ser que alguien diferente de uno fuera tan afín a uno? Rubén entendía todas mis preguntas, las vivía como propias y me ayudaba a darles respuestas. 2 infinitos. Mi mente no dejaba de pensar. También era cierto que había familias de palabras que coincidían en valor numérico y familias de familias. Había que agradecer a los grandes rabinos y cabalistas haberse pasado vidas enteras contando y haciendo combinaciones de las palabras de la Torá por el legado que nos dejaron. Leer la Torá con gematría era como penetrar a otro universo y entenderlo. Si las palabras pertenecían a familias, los copos no. Me acerqué más a la ventana y allí estaban. Algunos eran más parecidos que otros y ciertamente podía uno abstraer de sus formas diferentes, componentes comunes, algo así como su geometría global. Mi madre entró a mi dormitorio en ese instante. Me recordó que mañana debía levantarme a las 5 porque los caminos estaban bloqueados por la nieve. Me recosté, pero no pude dejar de pensar. También Rubén y yo, Mordejai, éramos como las familias de palabras y las geometrías comunes de los copos de nieve. Decidí preguntárselo mañana. Sí, mañana sería un día interesante, tal y como lo había sido hoy. Me dormí y soñé que a Rubén tenía otro nombre y era mujer. Lo recordé durante un instante al despertarme. Balikai, pero se perdió en mi memoria apenas me levanté. La tormenta de la noche había dejado un paisaje blanco de una pureza transparente. Me enfundé mis guantes, me puse mis botas y un abrigo de piel y seguido por mi perro eché a andar en dirección a la yeshiva. Sabía que Rubén estaría haciendo algo similar, aunque su casa estaba situada en el otro extremo del pueblo. La yeshiva ocupaba una cabaña de madera que todas las mañanas nos acogía junto con otros estudiantes y nuestro maestro, el rabino de la comunidad. Hacíamos el rezo matutino y después, durante horas, nos dedicábamos a leer pasajes del Talmud y a discutirlos. Nuestra mente buscaba argumentos y nuestro espíritu versículos de la Torá para defenderlos. En ocasiones se nos encendía la pasión al entrar en un desacuerdo complejo. Cada uno discutía a gritos defendiendo su posición y el rabino intentaba mediar entre nosotros, pero sin mucho éxito. A las 2 de la tarde
Interrumpíamos para comer y durante ese lapso Rubén y yo aprovechábamos para conversar. Compartí con él mis pensamientos acerca de los copos de nieve y sus relaciones con la geometría. Rubén me dijo que a mis observaciones les hacía falta un marco de referencia más general, que pudiera englobarlas y darles dirección. Lo cuestioné acerca de la misma, y él se quedó pensando un instante, adoptando su postura característica. Se acarició la oreja derecha y me contestó muy serio. La pregunta es acerca de cómo se activa el significado. Yo me entusiasmé, por supuesto. Le dije radiante, esa es la pregunta esencial. Nos enfrascamos en una discusión deliciosa a partir de allí. Según Rubén, todo lo que acontecía reflejaba la existencia de un orden trascendente en el cual no existe el azar. Dependía de la capacidad de ver, la posibilidad de hallar ese orden, y así asignarle un significado a los eventos y a las palabras. La más nimia acción podía ser vista como representante de un patrón trascendental, y cuando eso se lograba, la vida adquiría un sentido íntegro. En cambio, cuando una acción se percibía aislada y en forma concreta, se perdía su significado, puesto que se la desligaba del patrón global. Yo le dije que por detrás de sus palabras se escondía la consideración de que todo lo que acontece es perfecto y absolutamente determinado, y que estaba de acuerdo con ello. Me miró con una sonrisa y continuó. No solamente eso, sino que nosotros participamos de ese orden y podemos influir en él. Cuando eso sucede, y comprendemos el significado de nuestros actos, y estos colaboran con el patrón trascendente, nos sentimos plenos y nos llenamos de satisfacción. Cuando en cambio actuamos sin esa conciencia, nuestra vida parece perder sentido y valor. Desde luego, asentí, pero eso no significaba que no existan sucesos que se encuentran fuera de nuestro control y que no comprendamos. Es cuestión, respondió él, de saber cuál es nuestro territorio y de expandirlo. Conocer en qué participamos y cómo lo hacemos es una responsabilidad ineludible. Los eventos que sentimos fuera de nuestro control hablan de la existencia de una realidad a la que todavía no tenemos acceso y debemos agradecer su ocurrencia. Sin embargo, dije yo, a veces nos asustamos y el miedo nos invade. El miedo refleja una falta de fe, afirmó Rubén enfáticamente, y no es válido desde ningún punto de vista. El rabino nos interrumpió en ese instante, invitándonos a continuar con el Talmud. A las 5 de la tarde empezó a oscurecer, y todos regresamos a nuestras casas. Me despedí de Rubén, sintiendo que lo admiraba y quería. Al día siguiente la misma secuencia de acontecimientos se repitió, pero nada era igual que ayer. Al vestirme, recapitulé mi diálogo con Rubén, y me di cuenta de que muchos de mis actos los pasaba por alto sin pensar en su significado. ¿Por qué, por ejemplo, me calzaba la bota derecha antes que la izquierda? ¿O por qué miraba en una dirección y no en otra? Si yo participaba del orden global, cada movimiento de mi cuerpo afectaba en una forma u otra los acontecimientos, y más me valía ser consciente de mi participación en ellos. Ese día la discusión con Rubén versó acerca del lenguaje y de cómo también podía ser o no significativo. Existen instrumentos que ayudan a entender, me dijo Rubén, con el ceño fruncido, como la gematría. Tú podrías transformar cada una de mis palabras en un valor numérico y seguramente hallarías aspectos comunes que de otra forma no percibirías. Cuando cada palabra, continuó diciendo, es pronunciada desde el significado, el lenguaje se vuelve un arte sublime. En cambio, cuando se deja salir lo que se dice sin ese significado, entonces se pierde el sentido o se manifiesta una repetición concreta. Eso también era cierto, pensé para mí sin expresarlo. Pero qué fastidioso debe ser transformar todo en números. Rubén me reclamó mi silencio y me pidió expresar mis pensamientos, pero yo me sentí que no tenía altura y me dio pena hablar.
Ante su insistencia le dije lo que pasaba por mi mente y él se rió a carcajadas. Por supuesto que no es necesario hacer eso, me dijo, cuando acabó con esa risa que a mí me produjo una mezcla de vergüenza y coraje. ¿No te das cuenta?, me reclamó, que eso lo hacemos naturalmente, como si en nuestra cabeza poseyéramos un mecanismo de traducción. El problema es que a veces la maquinaria tiene piezas sueltas o desgastadas, y allí es necesario utilizar un instrumento externo. Pero cuando todo funciona bien, no es necesario usar más que lo que naturalmente se da. El rabino había oído nuestra discusión y en ese momento nos interrumpió. Precisamente para que funcione bien utilizamos el estudio del Talmud, y por eso se inventaron las yeshivot. Los tres nos reímos y así penetramos a la cabaña. Al día siguiente sentí que una presencia invisible me acompañaba. Era lógico pensar que no estábamos solos, y que lo que venía a nuestra mente como pensamientos originales provenía de seres más avanzados que nosotros, que nos ofrecían su ayuda. Planteé la cuestión durante la mañana, aprovechando un comentario talmúdico, y todos se me quedaron viendo con una expresión de extrañeza en sus rostros. Estás todavía muy joven para penetrar en esos misterios, me recordó el rabino. Ten cuidado, me dijo con una expresión seria en su rostro. A partir de ese día me comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Cuando platicaba con Rubén, de pronto y sin previo aviso, veía dentro de mi mente escenas de lugares que nunca había imaginado que pudieran existir. Soles naranjas, playas candentes, mares plateados. Me veía flotando en medio del espacio, con miles de estrellas a mi alrededor. También comencé a oír una música cuyo compositor no podía ser sino el mismísimo Dios. Mi cuerpo no resistió tales visiones y enfermó de gravedad, pero ningún médico pudo averiguar la causa. Rubén me venía a visitar, pero en su presencia y en medio de fiebres altísimas, las visiones se intensificaban. Mis padres le prohibieron platicar conmigo, y lo dejé de ver durante una convalecencia larga y penosa, de la que sobreviví más delgado y pálido que nunca. Por fin me recuperé y volví a asistir a la yeshiva, pero a Rubén ya no lo volví a ver. Se había ido a otro pueblo, a continuar su educación rabínica. Nunca salí de mi pueblo, y cuando mis padres murieron, heredé su casa y me casé. Viví hasta los 85 años y nunca me olvidé de Rubén y sus conversaciones. Hacia el fin de esa vida comprendí que la verdad se encuentra en el equilibrio exacto de todas las cosas.